oramos por el pastor. Nuestro Dios, te damos gracias por tu siervo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que lo uses poderosamente para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, mi amor. Gracias. ¿Me prestas el espejo? Muy bien, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Y el día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje Una terrible experiencia. Una terrible experiencia. Mis hermanos, los israelitas habían llegado al desierto de Sinaí, procedentes de Refidim, a los 3 meses de haber salido de Egipto. Y estando a las faldas del monte Oreb, les tocó vivir una terrible experiencia que les dejó muy en claro que nuestro Dios es santo, santo, santo. Amén. Y que no puede tolerar nada inmundo en su presencia. Como dice el Salmo 15, del 1 al 5, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vean ustedes, hermanos, qué precioso pasaje. ¿Quién habitará en la presencia del Señor? El hombre recto, hermanos. La mujer recta. Aquella persona, hermanos, que no tiene nada de qué avergonzarse, que está plenamente consagrada al servicio de Dios. Qué importante es entender que debemos estar limpios, tanto física como espiritualmente, cuando buscamos los atrios del Señor. Él sí nos recibe con nuestras imperfecciones, pero solo cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, y con un corazón verdaderamente arrepentido que busca su perdón. Ahora, mis hermanos, Dios empezó por darle instrucciones a Moisés. Al llegar al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés para indicarle lo que el pueblo debería de hacer, hermanos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19, del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Es interesante, mis hermanos, que estas mismas palabras dichas al pueblo de Israel por medio de Moisés son las mismas que ahora Dios nos las dice a nosotros, su santa iglesia, por medio del apóstol Pedro. En primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esto demuestra, mis hermanos, que el pueblo de Dios actual es su santa iglesia y que Dios espera de nosotros lo mismo que esperó del pueblo de Israel. Por eso es tan importante como cristianos estudiar, conocer, enseñar, predicar y aplicar a nuestras vidas también el Antiguo Testamento. Debemos ser conscientes del gran privilegio que Dios nos ha dado al declararnos su linaje escogido, es decir, su pueblo y su especial tesoro, y de la gran responsabilidad que este hecho conlleva. Vean ustedes, vamos a analizar un poquito estas palabras que Dios le dijo a Moisés y que Pedro nos las dijo a nosotros. Dios a través del apóstol Pedro nos las dijo a nosotros. Así, mis hermanos, como futuros reyes, escúchenme, como futuros reyes y reinas, debemos prepararnos para gobernar el mundo con justicia y equidad, junto con nuestro Salvador y Rey Jesucristo, en su reino que está por establecerse aquí en el mundo, tal como nos lo indica el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, y en Apocalipsis 5, 9 y 10. Vean lo que dice, hermanos. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y luego dice en el 9 y 10 del 5: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Muy pronto no será Donald Trump, ni Kamala Harris, ni Claudia Sheinbaum, ni el resto de presidentes del mundo los que gobiernen, sino seremos Cristo, tú y yo. ¿Estás listo y lista para gobernar el mundo de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios? Amén. Como sacerdotes y sacerdotisas, estamos para interceder por todas las personas del mundo, por nuestros actuales gobernantes y todos los que están en eminencia, por nuestras familias carnales y espirituales, pero también por los pobres, por los enfermos, por los que sufren abusos de todo tipo, y muy especialmente por los perdidos que vagan por el mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. Como nación santa,
El Señor espera que seamos diferentes a todos los demás, que abandonemos todas las costumbres paganas y perversas que se acostumbran en nuestro mundo y que nos consagremos solamente a Él. Amén. Y como pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Dios espera que anunciemos sus virtudes a todos los que nos rodean. El pueblo de Israel en esa ocasión fue llamado para lo mismo, mis hermanos. Para lo mismo que hoy te llama a ti el Señor, que me llama a mí el Señor, llamó a su pueblo por medio de Moisés, mis hermanos. Moisés, hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, hermanos, lo obedeció, hermanos. Dice la palabra, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Los seres humanos, mis hermanos, solemos movernos por nuestras emociones. Y en momentos como el que vivía el pueblo de Israel, inmediatamente y sin pensar, prometemos que haremos todo lo que Dios nos indica. Pero al momento de cumplir, casi siempre fallamos, hermano. Qué triste, hermano. Pero esa es la realidad. Por eso la palabra de Dios dice en Eclesiastés 5, del 1 al 6, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, qué importante. Pero ellos dijeron luego, claro que sí, todo lo que Dios dice, vamos a hacer todo. Que uno se emociona, hermanos. Se emociona y se apresura a prometerle a Dios. Pero hermanos, hay que pensar muy bien antes de prometerle algo al Señor, porque Él, hermanos, toma bien en serio lo que nosotros le decimos. Y hay que cumplirle al Señor, hermanos. Ahora, mis hermanos, vino entonces el anuncio de la visita de Dios a su pueblo. El propósito era que todos los israelitas supieran que Moisés era verdaderamente el siervo que había escogido. Y siempre, hermanos, en la Biblia, yo hice una vez un estudio de todos los milagros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y siempre los milagros tuvieron el propósito, dos propósitos tuvieron. Uno de ellos fue, hermanos, que la gente supiera que la persona por medio de la cual Dios hacía el milagro era su siervo verdaderamente. Era su siervo. Ese fue uno de los propósitos. Y la otra, que lo que él decía
El mensaje que esa persona traía venía de Dios. Venía de Dios. Como ustedes recordarán, así fue en el caso de Jesús, cuando viene Nicodemo y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, dice. Entonces, ¿qué fue lo que convenció a Nicodemo, hermanos? Las señales que Jesús da, los milagros que él hacía. No, ese viene de Dios y todo lo que dice es de Dios. Ese fue siempre el propósito de los milagros. Entonces, aquí, hermanos, Dios le dice a Moisés, fíjense, versículo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y también para que te crean para siempre. Ese fue el propósito, hermanos, de manifestar la presencia de Dios ahí en el monte Oreb, hermanos, en aquella nube que cubrió a Moisés. Dice el versículo 9, la segunda parte, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Mis hermanos, entonces Moisés pues descendió, hermanos, dio a conocer al pueblo esas cosas y empezó a preparar al pueblo para la visita que Dios les haría. Versículos 14 y 15 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer, no toquéis mujer. El mandato de no tocar mujer indica que en esos días nuestro Dios quería que todo el pueblo estuviera concentrado en Él. Algunos lo han interpretado como que estar con nuestra mujer antes de servir a Dios es pecado, pero no es así, sino que simple y sencillamente nuestro Dios desea nuestra total atención en ciertos momentos de nuestra vida, como lo fue el momento cuando se manifestó a su pueblo. En 1 Corintios 7, del 1 al 5, la palabra de Dios nos da a los cristianos una orden similar y enfatiza que cuando decidamos no tocar a nuestra mujer, que sea por mutuo consentimiento y para dedicarnos a orar. Ahí lo dice en 1 Corintios, hermanos, capítulo 7, del 1 al 5, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo,
sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, simplemente, hermanos, el Señor quería que todo el pueblo en esos días se concentrara en Él. Pero no es porque fuera un pecado tocar a su esposa. ¿Entienden, hermanos? Simplemente el Señor quería una atención total. Y así estuvieron preparándose el pueblo de Israel, porque al tercer día de ese día, hermanos, Dios se hizo presente. Dios se hizo presente. Dice la palabra, aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El autor de la epístola a los hebreos, mis hermanos, al comparar la experiencia de los cristianos acercándose a Dios con la experiencia experimentada por los israelitas en el monte Horeb, nos hace ver con claridad lo terrible que fue esa experiencia, mis hermanos. Ahí en Hebreos 12, del 18 al 24, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Nosotros no nos acercamos a Dios como se acercaron los israelitas con esa experiencia tan terrible de que
temblaba y se oía el sonido de la trompeta y de rayos, centellas, humo y todo el fuego. Dice que hasta Moisés dice, estoy temblando, estoy espantado. Dice que nosotros nos hemos acercado a la nación celestial, hermanos, a la compañía de millares de ángeles. Qué hermoso, qué hermoso que tú y yo ahora podemos gozar, hermanos, de la compañía de nuestro Dios con toda paz. Hermanos, la terrible experiencia de estar cerca del monte donde Jehová se manifestó debería haber bastado para que los israelitas se mantuvieran fieles de ahí en adelante, al ser testigos de la gloria y el poder de nuestro Dios. Sin embargo, no fue así. Muy pronto olvidaron esta experiencia y regresaron a su actitud de rebeldía contra el Señor. No hagamos lo mismo, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos enfermos o en gran necesidad, pedimos con todo nuestro corazón a Dios que nos ayude? Y le prometemos hasta con lágrimas que de ahí en adelante le seremos fieles y le serviremos con todo el corazón. Pero cuando Dios resuelve nuestro problema, olvidamos todo lo que le prometimos y volvemos a nuestra vida de rebeldía constante contra Dios. El Señor nos haga entender lo obstinado de nuestro proceder y nos dé la madurez que como cristianos necesitamos, o tendremos que cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Mis hermanos, esa terrible experiencia ahora es una bendita experiencia, acercarse a Dios. Dice la Biblia que hoy podemos acercarnos por el camino vivo, abierto, que Jesús logró para nosotros a través del velo. Podemos ir hasta el mismo trono de la gracia de Dios. Y en lugar de bañarnos 7 veces como lo hacían los sacerdotes del tiempo antiguo, antes de nomás mencionar la palabra Dios, hermanos, hoy le podemos decir Padre nuestro, Abba Padre, Papito, Papi. Le podemos decir a Dios con todo nuestro corazón, porque Jesús nos ha abierto el camino y nos ha dado ese gran privilegio. Que Dios les bendiga, amados hermanos.